Son las 2 de la tarde con 6 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Licenciado Rodríguez Prats, ¿cómo está? Buenas tardes. Pues Hugo, buenas tardes. Mira, yo creo que los momentos que vive en México nos haría muy bien leer o releer 3 libros que me parece que todo mexicano debe intentar su comprensión. El primero es un filósofo muy conocido allá por la década de los 40, Samuel Ramos, que escribió El hombre y la cultura en México. El segundo es un libro de Octavio Paz, del que todo el mundo habla, El laberinto de la soledad, de los años 50. El tercero se publicó en el 66, ya su autor había fallecido, Jorge Portilla. Este libro se llama Fenomenología del relajo. Los 3 libros intentan desentrañar la psicología del mexicano, nuestras peculiaridades. Y Jorge Portilla dice que hay una gran tendencia al relajamiento. Y dice, la significación o sentido del relajo es suspender la seriedad. Aquí la seriedad debemos entenderla como responsabilidad, como asumir deberes. Le falta seriedad, es un hombre impuntual, es un hombre que no cumple con su palabra, es un hombre incongruente. Y el relajamiento de la política en México me parece algo grave. Yo creo que hoy estamos viviendo sin duda un momento de crisis, basta asomarse a las cifras en seguridad, en aplicación de la ley, los altos niveles de impunidad, los casos de corrupción, la pandemia, la cuestión económica, la pérdida de empleo. Pero a eso hay que agregar el ingrediente del relajamiento de la política. Una cosa es la ironía, pero el relajamiento de la política es perder la capacidad para saber deliberar. Nos insultamos, nos ofendemos, nos agredimos, pero no confrontamos ideas. No sabemos esclarecer la verdad, no sabemos exponer con ideas claras. Por eso hay un párrafo de la lectura de Jorge Portilla que me permito darle lectura. El resultado es una política débil, con todas las consecuencias que acarrea y que tenemos todos al alcance de la mano. La ambigüedad ampulosa de los actos en que la vida se manifiesta, el tono demagógico y hueco de los discursos, proclamas, informes, etc. En general, no saber a qué atenerse, un juego de adivinanzas como criterio para decidir probabilidades, ola de rumores, etc. Ahí tienes en un párrafo definido lo que estamos viviendo. El relajamiento no siempre ha sido así. Yo podría mencionar muchísimos destellos en la historia de México de diálogos, de debate, de deliberación. El domingo, por ejemplo, el día de ayer, Enrique Krause relata el debate que tuvieron Vicente Lombardo Toledano y Antonio Caso sobre el tipo de educación que debe impartir la universidad ante las declaraciones del señor presidente. Hace casi 500 años discutieron, creo que ya lo he aludido en tu programa, 2 grandes filósofos, Ginés de Sepúlveda y para mí el humanista más grande del siglo XVI, Fray Bartolomé de las Casas, que por cierto su escultura estaba ahí junto con Colón y fueron quitados por autoridades en el Paseo de la Reforma. Fray Bartolomé de las Casas defiende la condición humana del indígena y la necesidad de evangelizar o de cristianizar, pero a través de la razón, a través del entendimiento, no por la fuerza física ni por la violencia. Entonces yo creo que hoy en día debemos darle seriedad a la política, porque también por eso nos explicamos el gran repudio, el gran rechazo que hay a la política, lo estamos viendo en todas las encuestas y sobre todo en los jóvenes. Y me parece que una de esas razones es el relajo. Si vemos en las redes, si vemos en los programas, si vemos en las formas en que se da la información, me parece que hay un gran relajamiento. Yo invitaría, y en este sentido los más responsables son los partidos políticos, son los dirigentes, somos la clase política que debemos darle seriedad. Esto significa respetar la verdad, la tolerancia, esto significa asumir el compromiso de la objetividad.
vencer nuestra subjetividad para poder juzgar con el mayor realismo y llegar a decisiones que sean factibles de aplicarse y que den buenos resultados. Y a lo mejor hasta prepararse, digo que eso vendría, no sé, de manera natural. Sí. Pero hemos visto cada caso, licenciado. Fíjate, el gran lema de la Ilustración, que para mí es el periodo más brillante en la historia de la humanidad, en segunda parte del siglo XVIII, sobre todo en Francia, es Emmanuel Kant, que recoge un verso de Horacio y dice: sapere aude, atrévete a saber. Ahí está, tienes toda la razón. La seriedad para estudiar un asunto, para meterse a fondo, para ver todos sus ingredientes y entonces ponderar y decidir de la mejor manera. Sapere aude, atrévete a saber. Ahí está lo que tú señalas. Bien, y entonces yo me quedé con lo de la fenomenología del relajo, porque suena además fenomenal ser relajista, ¿eh? Pero Sí. si es y a lo mejor se vale, yo no sé, en otras cuestiones de la vida. Y a lo mejor también tendríamos que aterrizar en aquello de que para todo hay momento, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que hay dos cosas: el momento y la profundidad del tema, la calidad del tema. Hay temas que sí mueven al relajo, y qué bueno que así sea, es la alegría. Pero hay temas que no deben ser relajados. Por ejemplo, La política, ¿qué dices? La política, la verdad no debe ser relajada. El compromiso, el deber, el servir a la comunidad. Todas esas cosas las tenemos que ver con la mayor seriedad. La palabra serio también como que evoca un hombre adusto, un hombre amargo. No, yo creo que hay que entenderla en el significado de saber cumplir, saber asumir deberes y saber enfrentar las consecuencias. Es un hombre serio, es un hombre que cumple su palabra, es un hombre al que uno sabe a qué atenerse. Yo creo que en política eso es fundamental. ¿A qué nos estamos ateniendo hoy en México? En materia de inversiones, en materia de Estado de Derecho, en materia de reformas. ¿A qué nos estamos ateniendo? ¿Qué tenemos enfrente en materia de el cambio climático? Lo que está sucediendo hoy en el mundo. ¿Tiene algún dejo de seriedad el gobierno mexicano? Pregunto. Pues mira, desgraciadamente, yo creo que el Estado mexicano, que el gobierno, y no de ahorita, hay que decirlo que desde hace muchos lustros le ha hecho falta seriedad. Se ha jugado con la ciudadanía. Se nos ve no como ciudadanos, sino como menores de edad. Se nos trata como menores de edad. Eso es falta de seriedad. ¿Hablamos de cuándo para acá? Mira, yo creo que el viejo PRI tenía algunas fallas. El ingrediente de la demagogia, por ejemplo. El ingrediente de la demagogia es falta de seriedad. El dejar las palabras en el aire, el burlarse, todo eso es falta de seriedad. Prometer y no cumplir es falta de seriedad. Prometer y no cumplir. Pero yo creo que el momento que vive hoy es particularmente complicado. O sea, yo creo que hemos llegado a extremos muy graves el momento de hoy. O sea, con todo y esos antecedentes y que muchos males vienen de lejos, pero hoy lo vemos tal vez por las redes, por las nuevas tecnologías, que temas de la mayor seriedad de inmediato son trivializados. Trivializados es retornar a la tribu, a lo trivial, a lo intrascendente, a lo vulgar, al ataque insolente y al insulto. Y uno de los recintos, por ejemplo, en donde es el recinto para la deliberación, que más nos debería de llamar la atención, que son los congresos, que son las cámaras, que es el poder legislativo, pues es donde menos hay capacidad para deliberar. Lo que estamos viendo son unas confrontaciones y cosas que nos mueven a risa. O sea, está relajada la vida política nacional. Muy bien. Licenciado Rodríguez Prats, ¿algo que se quede en el tintero? Pues mi querido Hugo, que veamos lo que está pasando en Glasgow, veamos los compromisos que se están haciendo de inversión, porque Tabasco es un estado muy vulnerable a los efectos del cambio climático. Al derritamiento de los polos, por ejemplo, nos puede afectar en nuestras playas, los ciclones, las inundaciones. Entonces que estemos muy pendientes y que sepamos asumir
porque los compromisos que están asumiendo los dirigentes es con plazo fijo, con una serie de inversiones para disminuir pues el efecto invernadero, que es lo que provoca que esté el calentamiento de la Tierra, y eso es lo que ha propiciado los fenómenos naturales que tanto han dañado. Y ya sabemos qué va a pasar. Cuando esas cosas afecten más todavía, va a empezar la migración, y muchos de esos países poderosos no desean la migración. Y mira, ve los discursos de hoy. Lo está diciendo Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU. Ya basta, dice. Que ya basta. Estamos cavando nuestra tumba. O sea, es un problema que hace algunos años no le dábamos mayor importancia. Gandhi dice una frase que me parece excelente. La tierra ha sido creada para satisfacer nuestras necesidades, no nuestra codicia. Licenciado Rodríguez Prat, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, mi querido Hugo. Vamos a la pausa, son las 2:17 ya. En este movimiento